¿Qué haría usted si fuera millonario y descubriera que en su propio restaurante lo trataban como basura? Leonardo Mendoza jamás imaginó que una simple visita incógnita a uno de sus locales cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Todo comenzó cuando pidió un modesto taco de asada y la mesera, una joven nerviosa llamada Manuela, se acercó y, con un gesto casi imperceptible, deslizó un pequeño papel bajo su servilleta. Lo que estaba escrito ahí lo dejó helado. ¿Qué secreto tan grave podía esconder un mensaje que una empleada se atrevía a entregar en secreto a un desconocido? Lo que sucedió después lo marcaría para siempre. Horas antes, Leonardo había dejado sobre la mesa de su oficina el Rolex de oro que nunca se quitaba. Guardó el reloj en la caja fuerte, colgó su traje de diseñador italiano y se vistió con una camisa sencilla y unos jeans gastados comprados esa misma mañana. Frente al espejo de mármol de su penthouse en San Pedro Garza García, la zona más exclusiva de Monterrey, el reflejo que lo observaba ya no era el del empresario poderoso y admirado, sino el de un hombre común con hambre de verdad. Estaba harto de las sonrisas hipócritas, de los sí, señor que sonaban vacíos, de las miradas que solo veían su fortuna y no su humanidad. Esa noche, no buscaba reconocimiento ni privilegios, quería ser invisible, uno más entre la gente, y saber cómo lo trataban cuando nadie sabía quién era. Su chofer esperaba con el Mercedes blindado encendido, pero Leonardo decidió hacer algo que no hacía desde hacía más de una década, caminar. Bajó las escaleras, respiró el aire cálido de la ciudad y levantó la mano para detener un taxi. El conductor, un hombre mayor de bigote canoso y mirada cansada, lo observó por el retrovisor mientras arrancaba. Leonardo no lo sabía todavía, pero ese trayecto común lo llevaría directo al descubrimiento más incómodo y más revelador de toda su vida. ¿A dónde lo llevo, jefe?, preguntó el taxista con ese acento regio tan familiar, tan suyo, que a Leonardo siempre le recordaba sus raíces. Al restaurante Tradiciones de Monterrey, por favor, respondió, con una mezcla de nervios y emoción que no sentía desde hacía años. Era irónico, estaba camino a su propio restaurante, pero se sentía como un visitante por primera vez. Durante el trayecto, miró por la ventana, dejando que la ciudad lo envolviera. Las montañas de la Sierra Madre Oriental se alzaban majestuosas sobre el valle, los edificios modernos se mezclaban con casonas coloniales, y la gente caminaba por las calles con esa energía cálida y franca que solo Monterrey podía tener. Era su hogar, su orgullo, y, sin embargo, hacía años que no lo experimentaba desde abajo, desde la calle. Siempre protegido por vidrios polarizados, entradas privadas y guardias discretos. Pero hoy sería distinto. Hoy quería recordar cómo se sentía ser libre. Cuando el taxi se detuvo frente al Tradiciones de Monterrey, un nudo le apretó el estómago. Era su primer restaurante, el que había fundado una década atrás con la ilusión de rescatar los sabores auténticos del norte. La fachada de piedra y los acabados en herrería seguían igual, imponentes y familiares, pero ahora no había cámaras, ni flashes, ni empleados formándose para recibir al jefe. Pagó al taxista con unos billetes arrugados, preparados a propósito para la ocasión, y caminó hacia la entrada principal. Empujó la puerta de vidrio con un ligero temblor en las manos. El aire lo envolvió de inmediato, tortillas recién hechas, carne al carbón, chile tatemado, ese olor lo golpeó con la fuerza de un recuerdo feliz. Aquel lugar representaba todo lo que él amaba de su tierra, la familia, la tradición, el trabajo honesto. Pero también era el símbolo de un imperio que, sin darse cuenta, lo había separado de esas mismas raíces. Dentro, las mesas estaban llenas de risas y conversaciones. Nadie lo reconoció. Detrás de la barra, Roberto Herrera, el gerente, daba instrucciones con aire de autoridad. Al ver entrar al hombre de ropa sencilla y rostro común, ni siquiera se inmutó. María. Atiende al señor de la entrada, ordenó con desgano. Leonardo permaneció de pie, esperando, mientras veía cómo los meseros corrían a atender a una familia elegantemente vestida que acababa de llegar detrás de él. Roberto, con una sonrisa impecable, los condujo hasta una mesa junto a la ventana, con vista al Cerro de la Silla.
Nadie imaginaba que el hombre ignorado en la puerta era el verdadero dueño de todo aquello. Leonardo apretó los puños dentro de los bolsillos. Aquello confirmaba sus peores sospechas. En su propio restaurante, el que había fundado con la promesa de tratar a todos los clientes por igual, se hacían distinciones según la apariencia. Lo que debía ser un templo de hospitalidad se había convertido en un escenario de clasismo silencioso. María, una mesera de gesto cansado, se acercó finalmente. Su tono era seco, su mirada, esquiva. ¿Mesa para cuántas personas?, preguntó sin molestarse en mirarlo a los ojos. Para una, por favor, respondió Leonardo, conteniendo su frustración. Lo llevaron hasta el rincón más olvidado del restaurante, junto a la puerta de la cocina, donde el golpeteo de los platos y las órdenes del chef formaban un ruido constante. Desde ahí no se veía el jardín interior, que él mismo había diseñado con tanto esmero, ni se escuchaba bien la música norteña que animaba el comedor principal. Era el sitio donde enviaban a los clientes que no importaban. La silla de metal chirrió cuando se sentó. Tomó el menú, el mismo que había aprobado personalmente años atrás, y lo sostuvo con manos firmes, no por nervios, sino por indignación. Todo lo que lo rodeaba, la decoración, los cubiertos, las recetas, había nacido de su esfuerzo, de su visión de crear un lugar cálido, familiar, donde todos fueran bienvenidos. Y ahora veía que su sueño se había deformado, se había convertido en un espejo del clasismo que tanto despreciaba. Mientras fingía revisar la carta, se preguntó cuántas personas habrían pasado por esa misma experiencia. ¿Cuántos clientes humildes habrían sido ignorados, menospreciados, o colocados en esa esquina invisible del restaurante que llevaba su nombre? Fue entonces cuando una voz al otro lado del salón rompió sus pensamientos. «¡Ay, no manches!», murmuró una joven con el uniforme impecable pero gastado. Me tocó la mesa del rincón. Era Manuela Sánchez, de 23 años, en su primer turno de tarde. Durante 6 meses había trabajado solo por las mañanas para poder cuidar a su hermano menor, Diego, enfermo desde hacía un año. Ese día había aceptado cubrir el turno extra porque necesitaba desesperadamente las propinas. Pero sabía bien lo que significaba atender esa mesa. Los clientes que llegaban ahí casi nunca dejaban nada. «Esa mesa es tuya, Manuela», le había dicho Roberto, el gerente, con una sonrisa torcida que ella conocía demasiado bien. «Estoy seguro de que tú y ese cliente se van a llevar de maravilla». Ella suspiró resignada, tomó su libreta y se dirigió al rincón, sin imaginar que ese hombre de aspecto común cambiaría su destino para siempre. El tono sarcástico de Roberto no pasó desapercibido. Era típico de él lanzar ese tipo de comentarios cada vez que tenía oportunidad. Manuela lo conocía bien, disfrutaba humillarla por venir de la colonia Independencia, uno de los barrios más humildes, pero más orgullosos de Monterrey. Ella jamás lo negó ni lo disimuló. Venía de una familia trabajadora, de esas que se ganan cada peso con el sudor del esfuerzo, y estaba orgullosa de haber llegado hasta ahí por méritos propios. Pero Roberto siempre encontraba la forma de recordarle su origen como si fuera una mancha, como si su lugar en la vida estuviera limitado por el código postal donde nació. Respiró hondo, se alisó el mandil y caminó hacia la mesa del rincón con la sonrisa que usaba siempre, la sonrisa profesional, amable y sincera que no distinguía entre ricos y pobres, ni entre mesas junto al ventanal o rincones olvidados. «Buenas tardes, bienvenido a Tradiciones de Monterrey», dijo con una calidez tan natural que ni el cansancio ni la presión del turno podían apagarla. Leonardo levantó la mirada de la carta y por un instante se quedó sin palabras. La joven frente a él no tenía la belleza producida y fría que solía ver en los eventos sociales o en las revistas. Era una belleza verdadera, de esas que nacen del alma y se reflejan en los gestos. Su piel morena clara tenía ese tono cálido del sol del norte, el cabello castaño oscuro, recogido en una simple coleta, dejaba ver un rostro lleno de vida. Y sus ojos, de un color miel profundo, irradiaban honestidad, fuerza y ternura a la vez. «Gracias», murmuró finalmente. «Me da mucho gusto estar aquí». Y se dio cuenta de que hablaba en serio.
Por primera vez en meses, sentía que estaba en un lugar donde realmente quería estar. ¿Es su primera vez con nosotros?, preguntó Manuela mientras llenaba su vaso de agua, notando que aquel cliente observaba cada rincón con una atención poco común. Había algo en él, algo difícil de definir, tal vez la forma en que miraba el restaurante, no como un comensal más, sino como alguien que lo conocía desde adentro. No exactamente, respondió Leonardo con cautela, bajando la mirada un segundo, pero sí, es la primera vez que vengo así. La respuesta era extraña, pero Manuela no insistió. Había aprendido que algunas personas llegaban con historias que no necesitaban palabras, y que a veces lo mejor que podía ofrecerles era respeto y una sonrisa genuina. Ese hombre, sin duda, escondía una historia difícil. Se notaba en su mirada y en la manera en que sus hombros cargaban un peso invisible, una tensión que contrastaba con su aparente calma. Pues qué bueno que se animó a venir, dijo Manuela con una sonrisa sincera. Nuestros tacos de asada son los mejores de todo Monterrey. ¿Le puedo recomendar algo especial? Leonardo asintió y pidió tacos de carne asada con tortillas hechas a mano, frijoles charros y una Coca-Cola bien fría. Mientras ella anotaba el pedido con diligencia, él aprovechó para observar el ambiente. Los meseros se desvivían en las mesas importantes, ofrecían vinos, describían los platillos con entusiasmo, se inclinaban con respeto ante cada gesto de los clientes de traje o vestidos caros. En cambio, en su rincón, apenas cruzaban miradas con él. De pronto, Roberto apareció supervisando el salón. Su mirada se detuvo en la mesa de Leonardo y se ensombreció. Con un tono alto y cargado de desprecio, dijo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Manuela, asegúrate de que este señor pague antes de servirle la comida. Ya sabes cómo son algunos clientes. El silencio que siguió fue incómodo y cruel. Varios comensales levantaron la vista, curiosos. Manuela se sonrojó y bajó la cabeza. Leonardo sintió como la furia le subía por dentro, ardiendo. Ese restaurante, su restaurante, se suponía que era un lugar donde todos fueran tratados con respeto, sin importar su bolsillo. Y ahora, frente a sus propios ojos, su gerente humillaba a una empleada y a un cliente al mismo tiempo. No se preocupe por eso, murmuró Manuela, intentando recuperar la compostura cuando Roberto se alejó. Él es así con todos. No lo tome personal. Pero Leonardo sí lo tomó personal. Muy personal. No por la ofensa hacia él, eso era lo de menos, sino por la manera en que ese hombre la había degradado con tanta naturalidad. Había visto cómo los hombros de Manuela se tensaban apenas Roberto aparecía, cómo evitaba mirarlo a los ojos, cómo tragaba el orgullo para no perder el trabajo. ¿Siempre los trata así?, preguntó Leonardo, sin poder contener la indignación. Manuela lo miró, sorprendida. La mayoría de los clientes fingían no haber escuchado nada, pero aquel hombre la observaba con una mezcla de respeto y empatía que descolocaba. «Ay, no se preocupe, señor», respondió con una sonrisa forzada. «Mejor le traigo sus tacos, van a estar listos en unos minutitos». Se alejó hacia la cocina con pasos apresurados. Leonardo alcanzó a notar cómo le temblaban las manos al sostener la libreta. Lo sintió en el pecho. Ahí pasaba algo más profundo. Aquello no era solo un mal jefe. Era un ambiente envenenado, y él, sin saberlo, había permitido que floreciera en el corazón de su propio sueño. Había miedo en esos ojos color miel. Miedo verdadero. Pero Leonardo aún no imaginaba que aquella joven volvería a su mesa no solo con un plato de tacos, sino con algo capaz de cambiarlo todo. Manuela apareció de nuevo, equilibrando con destreza un plato de tacos humeantes en una mano y una Coca-Cola helada en la otra. El aroma lo envolvió de inmediato, carne asada perfectamente sazonada, tortillas de maíz recién hechas y frijoles charros idénticos a los que su abuela solía preparar. Por un momento, el olor lo llevó de vuelta a su infancia, hasta que notó algo extraño. El modo en que Manuela colocó el plato frente a él no era el habitual. Sus movimientos eran precisos, pero tensos, sus ojos se movían rápido, vigilando la esquina donde estaba Roberto,
y sus dedos, temblorosos, acomodaron la servilleta junto al plato con un gesto sutil, casi imperceptible. Aquí tiene sus tacos, señor, dijo con voz serena, aunque había un hilo de urgencia en su tono. Están recién hechos, tal como le prometí. Mientras hablaba, deslizó discretamente algo debajo de la servilleta. Fue un movimiento tan hábil que cualquiera lo habría pasado por alto, pero Leonardo lo vio. La mirada de ella se cruzó con la suya por un breve segundo, y en ese instante entendió que algo grave estaba ocurriendo. En esos ojos no había coquetería ni nervios de principiante, había una súplica silenciosa. Esperó a que Manuela se alejara y fingió servirse la salsa. Solo entonces levantó con cuidado la servilleta. Debajo, un pedazo de papel doblado varias veces, del tamaño de un boleto de autobús. Lo desdobló con manos tensas. La tinta azul estaba ligeramente corrida, escrita a toda prisa pero con trazos firmes. El gerente, Roberto, está robando. Cambia los precios en el sistema, se queda con el dinero de las propinas y amenaza a los empleados. Tengo pruebas, pero dice que si hablo lastimará a mi hermano, Diego. No sé qué hacer. Si usted conoce a alguien importante, por favor, ayúdenos. M. Leonardo leyó esas líneas 1, 2, 3 veces. Cada palabra le pesaba como plomo. Sus sospechas no solo eran ciertas, eran peores de lo que había imaginado. No se trataba solo de un gerente corrupto. Era un hombre abusivo que usaba el miedo para controlar a quienes más lo necesitaban. El papel tembló entre sus dedos antes de arrugarse con fuerza. Sentía el golpe del enojo, la decepción y una amarga culpa. Había creado un sueño, y ese sueño ahora oprimía a los que menos podían defenderse. Esto ya no se trataba solo de dinero. No era únicamente su restaurante siendo saqueado, ni sus ganancias desapareciendo. Era algo infinitamente más grave. Roberto no solo estaba robando, estaba destruyendo el alma de tradiciones de Monterrey, la confianza, el respeto y la dignidad de las personas que lo habían levantado con su trabajo. Lo que alguna vez fue el sueño más puro de Leonardo, un espacio donde los clientes se sintieran bienvenidos y los empleados respetados, donde la comida mexicana uniera a las familias y el valor humano estuviera por encima del económico, se había convertido, bajo la sombra de Roberto, en su reflejo más oscuro. La visión que había nacido del amor y la tradición ahora estaba siendo corrompida por la avaricia y el abuso. Leonardo levantó la vista. Manuela seguía trabajando con su sonrisa profesional, moviéndose entre las mesas como si nada hubiera pasado. No tenía idea de quién era él realmente. Para ella, era solo un cliente más, un desconocido al que había decidido confiarle su secreto más peligroso. Había arriesgado su trabajo. Y tal vez su seguridad, con la esperanza de que alguien la escuchara. Leonardo guardó la nota en el bolsillo de su camisa, justo sobre el corazón. Trató de probar los tacos, pero el sabor se había desvanecido. Cada bocado era una carga. Mientras tanto, observaba a Roberto moverse por el restaurante como un depredador que se creía intocable. Lo vio acercarse a la caja y tomar dinero cuando la cajera miró hacia otro lado. Lo vio interceptar a un mesero que regresaba con propinas en la mano. Y luego lo vio dirigirse hacia Manuela. Ella estaba limpiando una mesa vacía cuando Roberto se inclinó y le susurró algo al oído. Leonardo no alcanzó a oírlo, pero lo vio todo, el gesto helado de Manuela, como sus manos se detuvieron a mitad de movimiento, como su piel perdió el color. Roberto se alejó con una sonrisa satisfecha, dejando tras de sí el eco de una amenaza no pronunciada. En ese instante, algo dentro de Leonardo se rompió. Sintió una ira profunda, primitiva, diferente a cualquier otra. No era solo furia por el robo o la traición, era indignación ante la crueldad. Una rabia que no venía del empresario, sino del ser humano. Aquel hombre no solo estaba robando dinero, estaba sembrando miedo. Estaba abusando de su poder para aterrorizar a una mujer que lo único que hacía era trabajar duro por un sueldo honesto. Cuando Manuela regresó para preguntarle si todo estaba bien con su comida, Leonardo la miró directamente a los ojos y habló en voz baja, con una calma que ocultaba la tormenta que sentía por dentro.
Recibí su mensaje. Los ojos de ella se abrieron como platos. Por un instante, el miedo la desfiguró. No sé de qué me habla, señor, murmuró con rapidez, evitando su mirada y echando un vistazo alrededor, temerosa de que alguien nos escuchara. Tranquila, susurró Leonardo. Quiero ayudarla, pero necesito saber más. Manuela negó con la cabeza, los labios apretados, el cuerpo tenso. No puedo hablar aquí, dijo con un hilo de voz. Nos está viendo. Leonardo siguió la dirección de su mirada y vio a Roberto en la barra, observándolos con los ojos entrecerrados y una sonrisa apenas perceptible. Su sola presencia bastaba para helar el ambiente. ¿Dónde podemos hablar?, preguntó Leonardo con urgencia. Manuela dudó. Su respiración era rápida, sus manos temblaban. La lucha interna era evidente, miedo contra esperanza. Finalmente, inclinándose apenas, murmuró. Mañana, en el Parque Fundidora. 8 de la noche, junto a la fuente principal. Pero si esto es una trampa. No es una trampa, dijo Leonardo con firmeza. Se lo prometo por mi madre. Aquella frase, dicha con sinceridad mexicana, tuvo un peso especial. Manuela lo miró un segundo más, buscando señales de engaño, y asintió con un gesto mínimo antes de alejarse. Ninguno de los dos notó que, desde la distancia, Roberto los observaba fijamente. Había leído lo suficiente en sus labios para entender que algo se tramaba, y en su mente ya se gestaba la venganza. Esa noche, Monterrey respiraba con su aire fresco de octubre. El Parque Fundidora brillaba bajo las luces anaranjadas que se reflejaban en el agua de la fuente central. Leonardo llegó 15 minutos antes de la hora acordada. Llevaba ropa sencilla y un suéter gris heredado de su padre, un recuerdo de tiempos más simples, cuando los valores importaban más que los balances. Se sentó en una banca, observando la vida que bullía a su alrededor, niños jugando, parejas paseando, abuelos alimentando patos. Esa era la verdadera Monterrey, la que él había olvidado entre contratos y juntas de inversión. A las 8 en punto, la vio acercarse. Manuela caminaba con pasos inseguros, envuelta en un suéter rosa que realzaba el tono cálido de su piel. Su cabello caía suelto sobre los hombros, moviéndose con la brisa. Pero lo que más llamó la atención de Leonardo no fue su apariencia, sino el miedo reflejado en su rostro. No era simple nerviosismo, era el pánico profundo de alguien que sabía que cualquier error podría costarle más que el trabajo. Gracias por venir, dijo Leonardo poniéndose de pie en cuanto la vio acercarse a la banca. Su voz era cálida, pero también cargada de alivio. No sabía si se atrevería a venir. Manuela se sentó en el extremo opuesto, dejando entre ambos una prudente distancia. Miraba a su alrededor con inquietud, como si en cualquier momento alguien pudiera aparecer de las sombras. No debería estar aquí, murmuró. Si Roberto se entera. Leonardo la interrumpió con cuidado. ¿Qué le haría?, preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. Manuela cerró los ojos unos segundos, respirando hondo antes de hablar. Usted no entiende, dijo finalmente, con un temblor en la voz. Roberto no es solo mi jefe, conoce gente peligrosa. Personas que pueden hacer daño de verdad. Las palabras de la joven le cayeron a Leonardo como un balde de agua helada. Ya no se trataba de un simple fraude administrativo. Su restaurante, el orgullo de su vida, estaba siendo usado como un refugio para algo mucho más oscuro. Cuénteme todo, pidió Leonardo con voz baja, pero firme. Manuela lo miró en silencio, midiendo sus intenciones. En los ojos de él había una mezcla de determinación y empatía que la desarmó. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. Todo empezó hace 6 meses, comenzó, con la voz apenas audible. Mi hermano Diego se enfermó, tiene leucemia. Los tratamientos son muy caros, y el seguro no cubre ni la mitad. Yo solo trabajaba medio turno, pero necesitaba más horas, así que le pedí a Roberto que me dejara trabajar tiempo completo. Leonardo sintió un nudo en el pecho.
Conocía demasiadas historias como esa, familias mexicanas arruinadas por enfermedades que el sistema no sabía manejar. El cáncer no solo mataba personas, también destrozaba hogares enteros. ¿Y qué hizo él? Preguntó con cuidado. Me dijo que sí, que podía darme más turnos, pero que tenía que cooperar. Manuela apretó las manos sobre su regazo, con la mirada perdida. Al principio creí que se refería a trabajar horas extras sin pago, y acepté, porque necesitaba el dinero. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Pero luego entendí lo que realmente quería decir. Cooperar significaba callar. Fingir que no veía lo que hacía. Leonardo sintió que algo le oprimía el estómago. ¿A qué se refiere con eso? Preguntó, aunque una parte de él deseaba no saber la respuesta. Al principio eran cosas pequeñas, explicó Manuela. Cambiaba los precios en el sistema después de que los clientes pagaban y se quedaba con la diferencia. También cobraba las propinas de tarjeta y decía que la casa se las quedaba. ¿Y usted? Empezó Leonardo. Pensé, es robo, sí, pero no es mi problema. Manuela bajó la cabeza. Solo quería conservar mi trabajo y pagar los medicamentos de mi hermano. Leonardo asintió lentamente. Entendía demasiado bien esa resignación, la de quienes saben que algo está mal, pero que la necesidad los obliga a callar. Lo que no imaginaba era que esa historia apenas comenzaba. Cuando alguien lucha por conseguir dinero para salvar a un ser querido, la moral se vuelve un lujo. Es fácil convencerse de que lo que otros hacen no es asunto propio, de que mirar hacia otro lado es una forma de sobrevivir. Pero después, las cosas empeoraron, continuó Manuela, y su voz se quebró levemente. Leonardo notó cómo le temblaban las manos. ¿Qué quiere decir? Preguntó con cautela. Roberto empezó a traer gente extraña al restaurante, dijo ella, bajando la voz. Llegaban después del cierre. Me obligaba a quedarme para atenderlos, aunque oficialmente el local ya estaba cerrado. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su restaurante, su sueño, su orgullo, se estaba convirtiendo en un nido de algo que ni siquiera quería imaginar. ¿Qué clase de gente? Preguntó, aunque ya temía la respuesta. Hombres con tatuajes, cadenas de oro, relojes caros, y autos que cambiaban de placas cada vez que venían, explicó Manuela, apenas susurrando. Hablaban de envíos, de territorios, de cosas que no entendía, pero que sonaban peligrosas. ¿Y Roberto? Roberto actuaba como si fuera su jefe. Leonardo cerró los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su restaurante estaba siendo usado como centro de operaciones para criminales, posiblemente narcotraficantes. Todo lo que había construido con esfuerzo y valores estaba siendo manchado de la peor forma. ¿Por eso no puede denunciarlo? Preguntó, aunque la respuesta ya era evidente. Manuela asintió lentamente. Un día me descubrió tomando fotos de los documentos donde alteraba los precios, dijo con la voz quebrada. Me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones. Me amenazó con que, si hablaba, sus amigos visitarían a mi hermano, en el hospital. Leonardo sintió un vacío en el pecho. ¿Su hermano? Diego, tiene 17 años. Tiene leucemia. Apenas puede moverse. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Roberto me mostró fotos de él, dormido en su habitación del hospital. Fotos que alguien tomó sin que nadie se diera cuenta. Manuela se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar en silencio. Leonardo la observó con el corazón desgarrado. No solo por el horror de lo que escuchaba, sino por la fuerza de aquella mujer que, a pesar del miedo, había decidido hablar. Se inclinó un poco hacia ella, hablando con voz firme, pero cálida. Confíe en mí. Ella levantó la mirada. Tenía los ojos hinchados, pero dentro de ellos brillaba una pequeña chispa de esperanza. ¿Por qué? Preguntó en un susurro. ¿Por qué me ayudaría a alguien que no me conoce? ¿Qué gana usted metiéndose en esto? Leonardo la miró con sinceridad absoluta. Porque lo que está pasando está mal. Su tono fue grave, decidido.
Y porque usted no merece vivir con miedo. Por primera vez, Manuela no respondió. Solo asintió con un leve movimiento, como si esas palabras le hubieran devuelto un fragmento de su fe perdida. Pero mientras ellos hablaban, lejos del murmullo del parque fundidora, una llamada se realizaba en la oscuridad de un estacionamiento. «Jefe», dijo la voz de Roberto al teléfono, «tenemos un problema. La mesera está hablando con alguien». Hizo una pausa, escuchando la respuesta al otro lado. Luego añadió con frialdad. «Sí, creo que es momento de enviar un mensaje». «¿Crees que Manuela podrá confiar completamente en Leonardo?» Burbuja de diálogo, cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? 3 días después de aquel encuentro en el Parque Fundidora, Leonardo volvió a Tradiciones de Monterrey, pero ya no como el cliente elegante ni el hombre confundido. Esta vez regresaba con un plan. Vestía como un obrero que acababa de terminar su jornada, overol manchado de cemento, botas desgastadas y una gorra de los Rayados que había comprado en un puesto callejero. Incluso se había ensuciado las manos con tierra y dejado crecer una ligera barba para completar la transformación. Nadie debía reconocer al dueño multimillonario que ahora caminaba como un trabajador más. Entró al restaurante justo a las 6 de la tarde, cuando el lugar hervía de actividad. Roberto apenas le dedicó una mirada, lo cual era exactamente lo que Leonardo esperaba. Para el gerente, los hombres como ese, los que olían a esfuerzo y a calle, no merecían ni una sonrisa. Manuela estaba atendiendo una mesa de empresarios cuando lo vio. Por un instante, el pánico se reflejó en sus ojos, pero Leonardo le hizo una pequeña seña con la cabeza: «Calma, actúa normal». Él había regresado para observar, no para intervenir todavía. Y la mejor forma de hacerlo era siendo invisible. Le asignaron de nuevo la mesa del rincón, el mismo lugar donde había comenzado todo. Esta vez, Leonardo lo agradeció. Desde allí podía verlo todo sin llamar la atención. Durante las siguientes 2 horas, observó con atención quirúrgica. Vio cómo Roberto se apropiaba de propinas ajenas con la destreza de quien lo hace a diario. Cómo alteraba las cuentas en el sistema, agregando bebidas o postres inexistentes. Cómo hablaba a los empleados con un tono humillante, especialmente a los que, como Manuela, venían de barrios humildes. Pero lo que más le dolió fue la manera en que ella reaccionaba ante su presencia. Cada vez que Roberto se acercaba, Manuela bajaba la mirada, se encogía ligeramente, como si su cuerpo anticipara el miedo. Leonardo reconoció esa mirada. La había visto antes, en mujeres que habían sido sometidas, presionadas o maltratadas. Aquello ya no era solo chantaje, era abuso. Cuando Manuela finalmente llegó a su mesa, Leonardo notó las ojeras marcadas bajo sus ojos, las manos cansadas y una tristeza que ni su sonrisa profesional podía ocultar. «¿Cómo está Diego?», preguntó él en voz baja, mientras ella le servía el agua. Manuela se congeló. «¿Cómo sabe usted?», empezó a decir, pero Leonardo la interrumpió suavemente. «Usted me lo contó la otra noche, ¿recuerda? Solo quiero saber si está mejor». Por un instante, la coraza de Manuela se rompió. Sus ojos se llenaron de lágrimas que apenas logró contener. Asintió débilmente, murmurando: «Está luchando, pero cada día es más difícil». Leonardo la miró en silencio. En ese momento entendió que no solo debía detener a Roberto, sino también protegerla. Porque ya no se trataba de una empleada valiente, sino de una vida que estaba en peligro. «Está empeorando», murmuró Manuela, con la voz apenas audible. «Los médicos dicen que necesita un tratamiento más fuerte, pero cuesta demasiado dinero». Leonardo sintió una punzada en el pecho. Frente a él había una mujer que lo daba todo por su hermano, trabajando hasta el límite, soportando humillaciones y amenazas solo para mantenerlo con vida. Y él, con una simple llamada a su banco, podía resolverlo todo. Pero hacerlo significaría revelar quién era realmente. ¿Confiaría ella en sus intenciones, o pensaría que todo había sido un engaño desde el principio? Tras un silencio, Leonardo preguntó con cautela: «¿Puedo hacerle una pregunta personal?». Manuela asintió, algo nerviosa.
¿Qué haría si alguien le ofreciera ayuda real? Dijo él con voz pausada. No un regalo, no caridad, una oportunidad para cambiar su vida por completo. Ella lo miró fijamente, intentando descifrarlo. Había en sus ojos una mezcla de esperanza y miedo, como si quisiera creerle pero no pudiera permitírselo. ¿Por qué me pregunta eso? Replicó, desconfiada. Porque creo que merece algo mejor que vivir con miedo, respondió Leonardo, sin apartar la mirada. Y porque todavía hay personas que hacen lo correcto, aunque nadie las vea. Era una conversación arriesgada, especialmente dentro del restaurante. Pero cada minuto que pasaba viendo a Roberto abusar de su autoridad lo impulsaba más a actuar, aunque eso significara exponerse. Manuela frunció el ceño. Usted habla como si conociera a esa gente, dijo con tono perspicaz. ¿Cómo sé que no es otro Roberto, intentando aprovecharse de mí cuando estoy más vulnerable? Leonardo sonrió con tristeza. Era una pregunta justa, una que solo una mujer con cicatrices aprendía a hacer. No lo sabe, admitió con honestidad. Solo puede confiar en su instinto. ¿Qué le dice su corazón sobre mí? Ella lo observó largo rato, con los ojos clavados en los suyos, como si tratara de leer algo más allá de las palabras. Finalmente, habló en un susurro. Mi corazón dice que usted es diferente, pero mi cabeza dice que soy una tonta por confiar en desconocidos. Leonardo sacó una hoja doblada del bolsillo de su camisa y escribió algo con trazo firme. Este es mi número personal, le dijo, deslizando discretamente el papel hacia ella. Si alguna vez se siente en peligro o necesita ayuda, llámeme. No importa la hora. Manuela tomó el papel con manos temblorosas, mirándolo como si sostuviera una promesa imposible. Y aunque no dijo nada más, en sus ojos brillaba una esperanza tenue. La misma chispa que aparece cuando alguien que ha vivido en la oscuridad empieza, por fin, a creer que puede haber una salida. ¿Por qué haría esto por mí? Preguntó Manuela con voz temblorosa. Ni siquiera me conoce. Leonardo la observó unos segundos antes de responder. No podía decirle la verdad, que era el dueño del restaurante, pero sí podía ofrecerle una verdad más profunda, una que nacía del corazón. Porque reconozco a una persona buena cuando la veo, dijo finalmente, con voz firme pero cálida. Y porque las personas buenas merecen que alguien luche por ellas. En ese momento, una sombra cayó sobre la mesa. Roberto había aparecido de improviso, con su habitual tono cortante. ¿Qué tanto hablas con los clientes, Manuela? Dijo con una sonrisa tensa. ¿No ves que tienes otras mesas esperando? El mensaje era claro, aléjate de él. Manuela se incorporó rápidamente, pero antes de irse se inclinó ligeramente hacia Leonardo y murmuró algo apenas audible. Cuídese mucho. Roberto está haciendo preguntas sobre usted. Leonardo se quedó inmóvil, mirando cómo ella se alejaba con paso apresurado. Sus palabras resonaron en su mente toda la noche, junto con la expresión de sus ojos, una mezcla de miedo, esperanza y algo más, algo que él no había sentido en años. Esa noche no pudo dormir. Pensaba en ella, en Diego, y en todo lo que había visto dentro de su propio restaurante. Pero sobre todo, pensaba en lo que debía hacer. Una semana después, ya tenía una rutina que lo había convertido casi en un obsesionado. Cada día volvía al restaurante con un disfraz distinto, un día obrero, otro electricista, otro maestro o contador. Cada personaje le permitía mirar el negocio desde un ángulo diferente, descubrir nuevas irregularidades, seguir de cerca los movimientos de Roberto, pero si era honesto consigo mismo, esa ya no era la razón principal por la que regresaba. Lo hacía por Manuela. Por su sonrisa nerviosa cuando lo reconocía a pesar de sus disfraces. Por la forma en que apartaba discretamente la mesa del rincón para él. Por esos breves minutos de conversación donde, sin darse cuenta, se habían vuelto cómplices. Mi cliente favorito ha llegado, le decía a veces en voz baja al acercarse con la charola. Y esas simples palabras valían más que todos los contratos millonarios que Leonardo había firmado en su vida. ¿Cómo está Diego hoy?, se había convertido en la primera pregunta que él le hacía siempre. Manuela, poco a poco,
comenzó a abrirle su corazón. Le contaba cómo su hermano fingía sentirse bien para no preocuparla, cómo soñaba con estudiar ingeniería y construir puentes, cómo seguía leyendo libros técnicos desde la cama del hospital. Es tan inteligente, decía con orgullo. Mucho más que yo. Antes de enfermarse, tenía una beca en el TEC de Monterrey. Leonardo la escuchaba en silencio, grabando cada palabra en la memoria. Sin darse cuenta, se había enamorado no solo de Manuela, sino también del joven que ella tanto amaba. Me encantaría conocerlo algún día, le dijo una tarde. Manuela sonrió, y en sus ojos apareció una luz distinta, pura, esperanzadora. A él también le gustaría conocerlo, respondió suavemente. En ese instante, Leonardo supo que ya no había vuelta atrás. No era solo un asunto de justicia, era personal. Le he hablado de usted, dijo Manuela con una sonrisa tímida. Esa simple frase bastó para que Leonardo sintiera una calidez en el pecho, distinta al sofocante calor de Monterrey. Saber que ella hablaba de él con su hermano, que su nombre formaba parte de esas conversaciones llenas de esperanza, lo conmovió más de lo que habría querido admitir. Sus charlas, antes breves y cautelosas, se habían transformado en conversaciones profundas y sinceras. Manuela le había contado sobre su infancia en la colonia Independencia, sobre los días en que su madre limpiaba casas para mantenerlos después de que su padre los abandonara cuando Diego tenía apenas 10 años. Mi mamá murió de cáncer de pulmón hace 3 años, le confesó una tarde, con la voz quebrada. Ese día prometí que Diego nunca sufriría solo como ella sufrió. Leonardo, por su parte, compartió fragmentos cuidadosamente seleccionados de su propia vida. Habló de su amor por Monterrey, de los días en que todo era más simple, antes de que el éxito y las apariencias lo aislaran. No podía contarle toda la verdad, pero cada palabra que sí decía salía desde lo más sincero de su corazón. ¿Y usted tiene familia? Le preguntó Manuela una tarde. Tengo padres, respondió, pero hace mucho que no tenemos una conversación de verdad. Todo gira en torno al trabajo, a las apariencias, a mantener un mundo que ya no me pertenece. Con el paso de los días, pequeños gestos comenzaron a florecer entre ellos, espontáneos, genuinos, como flores que crecen sin ser sembradas. Leonardo siempre dejaba propinas generosas, acompañadas de pequeñas notas escritas a mano, para el tratamiento de Diego, o porque usted se merece algo bonito. Manuela, en respuesta, le servía porciones más abundantes, se aseguraba de que su Coca-Cola estuviera perfectamente helada y le traía tortillas recién hechas porque al chef se le pasaron unas de más. Ambos sabían que eran mentiras dulces, pequeños intercambios cargados de ternura disfrazada de rutina. Un día, Leonardo llegó con un rasguño en la mano, producto de haber arreglado algo en su casa. Antes de que pudiera decir palabra, Manuela apareció con alcohol y una curita. No puede andar lastimado, le dijo mientras desinfectaba la herida con delicadeza. ¿Quién va a cuidar de mí si usted se enferma? Sonó como una broma ligera, pero cuando sus miradas se cruzaron, ambos entendieron que no lo era. En ese instante, las palabras se volvieron innecesarias. Las miradas entre ellos se habían convertido en su propio lenguaje, uno que decía mucho más de lo que cualquiera de los dos se atrevía a confesar. Cuando Roberto se acercaba y Manuela se ponía tensa, bastaba una mirada de Leonardo para calmarla. Sin decir una palabra, sus ojos le transmitían un mensaje claro: estoy aquí. No estás sola. Y cuando era él quien se veía abrumado, perdido en pensamientos sobre su trabajo o su familia, bastaba la sonrisa de Manuela para recordarle que aún existían cosas buenas en el mundo. Un día, mientras ella le servía café, sus manos se rozaron. Fue un instante breve, insignificante para cualquiera que los viera, pero para ellos fue como si el tiempo se hubiera detenido. Una corriente eléctrica recorrió a Leonardo de pies a cabeza. Perdón, susurró Manuela, con las mejillas encendidas. No se disculpe, respondió él, con una voz suave que apenas se oía. Nunca se disculpe por hacer que alguien se sienta vivo. La frase flotó entre ellos, peligrosa e íntima, cruzando esa delgada línea que separa la amistad de algo más profundo. Ninguno se arrepintió de haberla dicho,
ni de haberla sentido. Días después, mientras Leonardo esperaba su comida, Manuela se sentó frente a él por primera vez. Roberto había salido a hacer unos mandados misteriosos, y por fin podían hablar sin sentirse vigilados. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo ella, jugueteando con el borde de su delantal. ¿Por qué viene todos los días? Y no me diga que es solo por los tacos. Leonardo sonrió. Sabía que había llegado el momento de ser honesto, al menos tanto como podía serlo sin revelar su identidad. Vengo por usted, admitió, mirándola directo a los ojos. Porque en todos los lugares donde he estado, entre toda la gente que conozco, nunca había encontrado a alguien que me hiciera sentir tan real. Manuela lo miró, sorprendida. ¿Real?, repitió, con una sonrisa pequeña. Sí, confirmó Leonardo. Con usted puedo ser yo mismo, sin fingir ser alguien más. Era irónico, considerando que llevaba semanas disfrazándose, pero en el fondo, era la verdad más sincera que había pronunciado en años. Yo siento lo mismo, susurró Manuela, bajando la mirada. Cuando usted está aquí, me siento como si fuera más que solo una mesera tratando de sobrevivir. En ese momento, sin que ellos lo notaran, Roberto había regresado antes de lo previsto. Desde la cocina, los observaba con una expresión oscura, cargada de celos y rabia contenida. Leonardo lo notó de reojo y fingió revisar el menú que ya se sabía de memoria. Se inclinó hacia Manuela y le habló en voz apenas audible. Tenemos que actuar pronto. Era jueves por la noche, el restaurante estaba más vacío de lo habitual, y la calma del lugar no hacía más que presagiar que algo grande estaba por estallar. Roberto había mostrado una agresividad inusual en los últimos días, tanto Leonardo como Manuela percibían que algo peligroso se cocinaba. Él ya sospecha que usted no es un cliente cualquiera, murmuró Manuela con las manos temblando mientras le servía agua. Ayer me preguntó tu nombre completo, de dónde vienes, por qué vienes tan seguido. Tuve que improvisar y decirle que usted era mi primo de Guadalajara. Leonardo sintió una punzada de culpa por haberla puesto en ese aprieto, pero también un profundo respeto por su rapidez para salir del paso. ¿Y le creyó?, preguntó, controlando la voz. No lo sé, respondió ella, por ahora no ha hecho más preguntas. Desde la distancia, Leonardo observó a Roberto, lo vio rondar la caja registradora con esa expresión retorcida de siempre, como si oliera algo que no debía. Necesitamos esas pruebas de las que habló en su nota, dijo con firmeza. Manuela tragó saliva y confesó que los documentos y las fotos estaban escondidos en su casa, pero que no podía sacarlos. Roberto tenía gente vigilando su calle. La revelación encendió en Leonardo una rabia fría y calculada. No era solo un robo, era extorsión y acoso. Roberto no solo despojaba el restaurante, lo estaba usando para presionar y amedrentar a una trabajadora hasta en su hogar. ¿Qué tipo de vigilancia?, preguntó, tratando de sonar sereno. Autos que aparecen y desaparecen, dijo Manuela, distintos vehículos, los mismos hombres, a veces hay alguien plantado en la esquina cuando salgo por la mañana. Leonardo procesó las opciones con rapidez. Podía movilizar investigadores privados, abogados o contactos en la policía, pero cualquiera de esas maniobras delataría quién era realmente. Miró a Manuela y le preguntó, directo, ¿confías en mí? Ella lo miró sin titubear, con mi vida. Perfecto, respondió él. Entonces haz exactamente lo que te voy a decir. Su plan era arriesgado pero preciso. Esa mañana Manuela saldría a la hora habitual. Pero en lugar de tomar su ruta de siempre caminaría 2 cuadras más hasta una panadería donde él la esperaría con un coche discreto prestado. Juntos volverían por un camino distinto para recuperar las pruebas, mientras los vigilantes creerían que ella iba camino al restaurante. Es muy peligroso, objetó Manuela, con evidente nerviosismo. Si nos ven juntos y descubren que estamos colaborando. No nos van a ver, la interrumpió Leonardo con una seguridad que incluso a él lo sorprendió. Y aunque lo hicieran, ya es momento de que alguien le ponga un alto a Roberto. Había algo distinto en su voz. Una firmeza, una autoridad natural que Manuela no había percibido antes.
Por un instante, dejó de sonar como un cliente preocupado y habló como un hombre acostumbrado a tomar decisiones importantes y a que se cumplieran. ¿Usted ha hecho esto antes?, preguntó ella, mirándolo con suspicacia. ¿Hacer qué?, replicó él, sabiendo que había mostrado más de lo que debía. Planear así, hablar como si supiera exactamente qué hacer en una situación peligrosa. Leonardo titubeó. Cada conversación con ella lo acercaba al momento en que tendría que revelar quién era en realidad, y cada mentira se sentía como una puñalada a la confianza que ella había depositado en él. He tenido que resolver problemas complicados antes, dijo finalmente, pero nunca uno que importara tanto como este. ¿Y por qué este importa tanto?, preguntó Manuela, con voz suave pero cargada de curiosidad. Leonardo la miró directo a los ojos. Ya no había punto de retorno. Porque usted importa, respondió con total honestidad. Porque Diego importa. Y porque lo que Roberto está haciendo no solo está mal, es inaceptable, y alguien tiene que detenerlo. Manuela extendió la mano lentamente y la colocó sobre la de él. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero lleno de significado. Nadie había luchado por mí antes, susurró. Y en ese instante, sin decirlo, ambos entendieron que ya no se trataba solo de justicia, sino de algo mucho más profundo que estaba comenzando a unirlos. ¿Sabe qué se siente eso?, preguntó ella en voz baja. Leonardo, sin pensarlo, entrelazó sus dedos con los de Manuela. Fue un gesto espontáneo, cálido y sincero. Permanecieron así unos segundos, hasta que ambos recordaron que estaban en público y se separaron con disimulo, aunque el contacto permaneció en la memoria de ambos. Ahora lo sé, respondió él, con una sonrisa leve que decía más que 1000 palabras. Y no se refería solo a luchar por alguien, sino también a sentir que alguien valía la pena luchar por él. Al día siguiente, el plan se puso en marcha. Leonardo esperaba dentro de un Honda Civic azul, prestado por su secretaria personal, con una gorra y lentes oscuros que le daban un aire anónimo. Desde su posición, observó cómo Manuela caminaba con naturalidad hacia la panadería El Buen Pan, en la colonia Independencia. Los hombres de Roberto, cumpliendo su rutina, vigilaban desde lejos la parada del camión que ella nunca abordaría. Cuando Manuela se subió al auto, Leonardo notó en su rostro una mezcla de miedo y determinación. ¿Estás segura de esto?, le preguntó una última vez. Más segura que nunca, respondió ella sin dudar. La casa de Manuela era humilde pero acogedora, una pequeña vivienda de una sola planta, con paredes color crema y macetas de geranios rojos adornando la ventana. Cada detalle hablaba de una mujer que cuidaba lo suyo con esmero, a pesar de las dificultades. Las pruebas están en una caja debajo de mi cama, explicó mientras abría la puerta. Hay fotos, documentos, incluso grabaciones de audio que hice con mi celular cuando lo escuchaba hablar con esa gente. Leonardo la siguió al interior, observando todo con una mezcla de respeto y tristeza. Los muebles eran antiguos, pero estaban limpios y ordenados, en las paredes había fotos familiares en marcos sencillos, y una televisión vieja ocupaba un rincón. Cada objeto contaba la historia de una vida construida con esfuerzo. En la habitación de Manuela, mientras ella se arrodillaba para sacar una caja de zapatos de debajo de la cama, Leonardo se quedó inmóvil al notar una fotografía sobre la mesa de noche. En ella, Manuela y un joven delgado de unos 17 años sonreían con alegría frente a la macroplaza de Monterrey. Era Diego. Y por primera vez, Leonardo comprendió por completo lo que significaba todo aquello por lo que ella estaba luchando. El parecido entre los hermanos era innegable, los mismos ojos color miel, la misma sonrisa cálida y esa expresión de bondad que parecía venir del alma. Es Diego, dijo Manuela al notar que Leonardo observaba la fotografía. La tomamos un día antes de que comenzara la quimioterapia. Era su cumpleaños número 17. Leonardo sintió que algo se le quebraba por dentro. Aquel muchacho no era solo un nombre en una historia triste, era una vida real, un joven con sueños, con un futuro que pendía de un hilo, y él tenía el poder de ayudarlo. Necesito decirle algo, susurró Manuela, su voz temblando.
Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de varios autos frenando en seco afuera los congeló. Los faros iluminaron las cortinas. Nos encontraron, murmuró Manuela, con el rostro desencajado. Leonardo reaccionó al instante. Su voz cambió, ya no sonaba como la de un cliente ni como la de un amigo, sino como la de un hombre acostumbrado a dar órdenes que salvan vidas. Quédate detrás de mí, le ordenó con una firmeza que no admitía discusión. Se acercó a la ventana y apartó apenas 1 centímetro la cortina. 3 autos negros se habían estacionado frente a la casa. De ellos bajaban hombres de aspecto intimidante, claramente fuera de lugar en aquel vecindario humilde. En medio, Roberto gesticulaba con el celular en la mano, dando órdenes y señalando hacia la casa. ¿Cuántas salidas hay?, preguntó Leonardo con una calma que contrastaba con el caos exterior. La puerta principal, la de atrás que da al patio, y una ventana en la cocina, respondió Manuela, temblando. Leonardo sacó su teléfono y marcó un número que ella no alcanzó a ver. Habla Leonardo Mendoza, dijo con voz autoritaria. Necesito un equipo de seguridad en la colonia Independencia, de inmediato. Calle Morelos, número 234. Es una emergencia. Manuela lo miró sin comprender, con los ojos tan abiertos que apenas podía parpadear. ¿Leonardo Mendoza?, repitió en un susurro. ¿Cómo en Mendoza Restaurantes? ¿Como en el dueño de Tradiciones de Monterrey? Leonardo se giró hacia ella. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y miedo, pero también la verdad desnuda que ya no podía ocultar. Sí, dijo con voz grave. Soy yo. Y prometo que no dejaré que te hagan daño. Sí, Manuela, soy el dueño del restaurante donde trabajas. El mundo de Manuela pareció desmoronarse en un segundo, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo empezó a encajar, pero de la forma más cruel posible, la manera en que Leonardo conocía el menú de memoria, cómo se movía por el lugar como si fuera suyo, la seguridad con que hablaba, su facilidad para tomar el control en momentos críticos. ¿Desde cuándo lo sabe?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Desde cuándo sabía lo de Roberto? Desde el primer día, confesó Leonardo, y vio cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en los ojos de ella. Fui al restaurante porque sospechaba que algo no estaba bien, pero no imaginé que sería tan grave, no hasta que usted me dio esa nota. Entonces todo fue una mentira, susurró Manuela, retrocediendo un paso. Su voz temblaba entre dolor y decepción. Todo este tiempo usted sabía quién era yo, dónde trabajaba, cuánto ganaba. Se acercó a mí porque era parte de su investigación. No, exclamó Leonardo, con desesperación genuina. No fue así. Sí, fui al restaurante buscando respuestas, pero lo que sentí, lo que siento por usted, eso no fue planeado. Eso es real. Más real que cualquier otra cosa en mi vida. Afuera, comenzaron a escucharse golpes fuertes en la puerta principal, seguidos de una voz que hizo que el miedo volviera a apoderarse de Manuela. Manuela. Sé que estás ahí. Sal ahora mismo. Gritaba Roberto desde el otro lado. ¿Cómo puedo creerle algo de lo que dice?, preguntó Manuela entre sollozos. Usted es millonario. Para gente como usted, yo no soy más que una empleada pobre que trajo problemas. Las palabras la desgarraban, pero a Leonardo lo atravesaron como cuchillos. Dio un paso adelante y la tomó suavemente de los hombros, mirándola directo a los ojos. Escúchame, por favor, dijo con voz temblorosa. Todo en mi vida ha sido una fachada. Las personas que me rodean, las que sonríen y me halagan, todas lo hacen por mi dinero. Pero usted es la primera persona que me vio como un ser humano, no como un billete andante. Los golpes en la puerta se hicieron más violentos. Roberto gritaba su nombre con furia. Y no voy a dejar, añadió Leonardo, sin apartar la mirada de ella, que ese hombre vuelva a lastimarla nunca más. Usted es la primera persona, en muchos años, que me miró como a un hombre, antes de saber que soy millonario, dijo Leonardo con una mezcla de urgencia y sinceridad. Los golpes en la puerta se hicieron más violentos,
El sonido metálico de alguien intentando forzar la cerradura retumbó en toda la casa. Cuando me curó la herida en la mano, continuó Leonardo rápidamente, cuando me preguntó por mi familia, cuando notó que estaba triste, nada de eso fue porque sabía quién era yo, ¿verdad? Manuela negó con la cabeza, las lágrimas corriéndole por las mejillas. No, susurró. Yo sentí algo por usted desde el primer día, cuando ni siquiera sabía su nombre completo. Entonces crea en eso, le pidió Leonardo, su voz cargada de emoción. Crea en lo que sentimos, no en las circunstancias. Un crujido estremecedor anunció que la puerta principal cedía. Por la puerta trasera. Ordenó Leonardo, tomando la caja de pruebas con una mano y la de Manuela con la otra. Corrieron hacia el fondo de la casa mientras detrás de ellos se escuchaban gritos y pasos pesados. Revisen todos los cuartos. Vociferaba Roberto. Encuentren esos documentos. En el patio trasero, Leonardo ayudó a Manuela a trepar la pequeña cerca que dividía su propiedad de la casa vecina. Un hombre mayor, que regaba tranquilamente sus plantas, se quedó paralizado al verlos aparecer de pronto. Don Aurelio. Gritó Manuela. Llame a la policía, por favor. El anciano asintió y corrió hacia adentro sin hacer preguntas. Leonardo y Manuela atravesaron el callejón detrás de las casas, con el corazón latiendo al ritmo de sus pasos. Detrás, el ruido del caos crecía, muebles cayendo, vidrios rompiéndose, voces furiosas. Mi casa, murmuró Manuela, con el alma hecha pedazos. Están destruyendo mi casa. Leonardo apretó su mano con fuerza. La reconstruiremos, le prometió con firmeza. Y esta vez, nadie podrá volver a destruir lo que es suyo. Le compraré una casa nueva si es necesario, dijo Leonardo sin pensarlo, aún agitado por la adrenalina. No quiero que me compre nada. Exclamó Manuela, deteniéndose de golpe en medio del callejón. Su voz sonó quebrada, pero firme. ¿No lo entiende? Ese es precisamente el problema. Leonardo se detuvo también. Las palabras de ella le golpearon el pecho con fuerza. En ese instante comprendió que había dicho exactamente lo contrario de lo que debía. Perdón, dijo de inmediato, con genuino arrepentimiento. No quise decir eso. Quise decir, que haré lo que sea necesario para ayudarla, pero de la manera que usted elija, no como yo decida hacerlo. Manuela lo miró con los ojos empañados, pero con una lucidez que lo desarmó. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y Roberto? Preguntó, la voz temblándole apenas. Leonardo negó con la cabeza, temiendo la respuesta. Roberto usa su poder para hacer daño, dijo Manuela. Pero usted usa el suyo para controlar. Tal vez con buenas intenciones, pero sigue siendo control. Las palabras lo golpearon más duro que cualquier puñetazo. Tenía razón. Toda su vida había intentado resolver los problemas con dinero, con acciones, con control. Había confundido ayudar con dirigir y amor con protección. Nunca había aprendido simplemente a estar ahí. Tiene razón, admitió con voz baja pero firme. Pero quiero aprender. Quiero aprender a ser el hombre que usted merece, no el que mi apellido o mi fortuna dicen que debo ser. En la distancia, las sirenas de la policía comenzaron a sonar, acercándose rápidamente. El eco azul y rojo iluminó brevemente sus rostros. Si de verdad me ama, dijo Manuela, mirándolo directo a los ojos, demuéstrelo siendo honesto conmigo desde ahora. Sin mentiras. Sin secretos. Sin juegos. Leonardo asintió con solemnidad. Se lo prometo, respondió con voz entrecortada. Pero antes, déjeme decirle algo que debía haber dicho desde el principio. Se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. Me enamoré de usted la primera vez que la vi atender a un cliente en la mesa del rincón, con la misma dulzura con la que atendía a los más ricos. Me enamoré de su fortaleza cuando me habló de Diego. De su valentía al entregarme esa nota, sabiendo el riesgo que corría. Y me enamoré de su corazón, porque fue el primero que se preocupó por mí sin saber quién era yo realmente. Las lágrimas rodaban por las mejillas de ambos.
En medio del caos, la sirena de las patrullas se mezclaba con el sonido de dos corazones que, por fin, se estaban diciendo la verdad. Pero lo que más me duele, continuó Leonardo con la voz rota, es pensar que quizá perdí la oportunidad de que usted se enamorara de quien soy en realidad, porque nunca le di la oportunidad de conocerlo. Sin embargo, Leonardo no sabía que Manuela tenía una revelación que cambiaría por completo todo lo que él creía entender de su historia. ¿Leonardo?, dijo ella suavemente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Yo también tengo algo que confesarle. Las sirenas de la policía se oían cada vez más cerca, pero en ese momento, en medio del callejón oscuro de la colonia Independencia, el mundo se redujo solo a ellos dos. Leonardo la miró con una mezcla de esperanza y miedo, preguntándose qué verdad podía ser más devastadora que todo lo que ya habían vivido. Desde el segundo día que vino al restaurante, dijo Manuela con voz temblorosa, supe exactamente quién era usted. Leonardo la miró incrédulo, sintiendo que el aire se le escapaba del pecho. ¿Qué?, susurró. ¿Usted sabía quién era yo? Manuela asintió lentamente, con una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. Mi hermano Diego es muy listo, explicó. Yo le contaba sobre este cliente misterioso que venía todos los días con disfraces distintos, y él me dijo, Manuela, busca en internet a Leonardo Mendoza, el dueño de los restaurantes. Y ahí estaba su foto. La reconocí de inmediato. Leonardo se quedó inmóvil, con la mente en blanco. Todo ese tiempo, mientras él temía el momento en que ella descubriera su identidad, ella ya lo sabía, y había decidido no decir nada. ¿Por qué?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué fingió que no lo sabía? ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? Manuela dio un paso hacia él. Por primera vez desde que habían escapado de su casa, en su mirada no había dolor, sino ternura. Porque me di cuenta de algo muy importante, dijo despacio, con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. Usted no estaba actuando como el millonario Leonardo Mendoza cuando estaba conmigo. Se acercó aún más y añadió en un susurro que le erizó la piel. Usted era simplemente Leonardo. El hombre que escuchaba, que sonreía, que preguntaba por mi hermano. El que me miraba como si yo valiera más que todo el dinero del mundo. Leonardo parpadeó, con lágrimas formándose en sus ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, comprendió que alguien lo había amado no a pesar de su verdad, sino a través de ella. Estaba actuando como Leo, dijo Manuela con voz suave. El hombre que se preocupaba por mi hermano, que me preguntaba cómo había dormido, que me protegía cuando Roberto me hacía sentir pequeña. A Leonardo se le encogió el corazón. Nadie lo había llamado Leo desde que era niño y su abuela lo consentía con ese apodo. Escuchar ese nombre salir de los labios de Manuela fue como recibir un abrazo cálido después de años de soledad. Entendí que usted también estaba fingiendo, continuó Manuela. Pero no fingiendo ser alguien mejor, sino alguien más simple de lo que realmente es. Y entonces comprendí que, tal vez por primera vez en su vida, usted quería que alguien lo conociera por quien es, no por lo que tiene. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Leonardo, una mezcla de alivio, gratitud y amor tan profundo que apenas podía hablar. Entonces, cuando usted me dijo que confiaba en mí, comenzó con voz temblorosa. Confiaba en Leo, lo interrumpió Manuela con dulzura. El hombre que se sentaba en la mesa del rincón y me hacía sentir como si fuera la persona más importante del mundo. El hombre que prometió ayudarme, sin saber si yo alguna vez podría devolverle algo. Leonardo respiró hondo, como si necesitara reunir valor para su siguiente pregunta. ¿Y cuándo dijo que se estaba enamorando? Manuela sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Me enamoré de Leo, afirmó. Pero también del valor de Leonardo Mendoza, el hombre que dejó atrás todas sus comodidades solo para descubrir la verdad. Me enamoré del hombre que tenía el poder de resolverlo todo con una llamada, pero que eligió sentarse conmigo en una banca del Parque Fundidora, y escucharme. En ese instante, las patrullas doblaron la esquina, bañando el callejón con luces rojas y azules.
Pero antes de que llegaran, Leonardo tomó el rostro de Manuela entre sus manos. ¿Podría perdonarme por no confiar en usted desde el principio? Preguntó con la voz quebrada. ¿Podría darme otra oportunidad, para ser completamente honesto? Manuela lo miró fijamente y sonrió, una sonrisa llena de ternura, calma y perdón. Ya se la di, respondió. Se la he estado dando todos estos días. Los policías comenzaron a acercarse corriendo, pero 3 camionetas negras se detuvieron detrás de ellos. De una bajaron hombres vestidos de traje, claramente no policías comunes. Señor Mendoza, dijo uno de ellos con tono profesional, somos del equipo de seguridad que usted solicitó. Roberto Herrera y sus cómplices han sido detenidos. Encontramos pruebas de lavado de dinero y amenazas en la casa de la señorita. Leonardo asintió lentamente, sin apartar la mirada de Manuela. Y aunque a su alrededor todo era caos, sirenas y órdenes, no soltó su mano ni por un segundo. Porque, por primera vez en su vida, sabía exactamente quién era y qué quería, quedarse con ella, no por deber, sino por amor. ¿Qué evidencia? Preguntó Leonardo con el ceño fruncido. Los documentos que la señorita había reunido, más la información encontrada en los teléfonos de los hombres arrestados, explicó el agente de seguridad con tono firme. Tenemos suficiente para procesarlos por fraude, lavado de dinero, amenazas y asociación delictuosa. Era exactamente lo que Leonardo había esperado escuchar. Justicia. Orden. Control. Pero mientras veía a los hombres ser esposados y llevados por la policía, comprendió que eso ya no era suficiente. Quería algo más, algo que no se podía comprar con dinero ni asegurar con abogados. Quería un futuro con la mujer que estaba a su lado. Manuela sostenía su mano con fuerza, mirando a los oficiales con una mezcla de serenidad y valentía que lo llenaba de orgullo. Había pasado del miedo a la determinación, y él sabía que nunca había admirado tanto a nadie. ¿Y ahora qué sigue? Preguntó ella, mirándolo directo a los ojos. Leonardo sonrió. Ahora sigue lo más importante, respondió con ternura. Que conozcas a Diego, y que él conozca al hombre del que su hermana se enamoró. 3 meses después, el sol de Monterrey iluminaba la fachada del hospital universitario. Leonardo esperaba en la entrada, con un ramo de flores amarillas en una mano y una bolsa de tacos de tradiciones de Monterrey en la otra. Pero ya no eran los mismos tacos de antes. El restaurante había renacido. Leonardo había contratado a un nuevo gerente, justo y amable, había aumentado los salarios, otorgado prestaciones médicas y creado un programa de becas para los hijos de sus empleados. El ambiente se respiraba distinto, más humano, más cálido, más real, tal como él siempre lo había soñado. Manuela, ahora supervisora general, había aceptado ser su pareja oficialmente tras varias semanas de citas sencillas, honestas, sin disfraces ni máscaras. Leonardo ya no era el empresario inalcanzable, sino simplemente Leo, un hombre enamorado. ¿Nervioso? Preguntó Manuela al acercarse, sonriendo mientras cerraba la puerta de su nuevo auto, un regalo que solo aceptó después de que él le explicara que era por seguridad, no por lujo. Leonardo respiró hondo, intentando calmar los latidos en su pecho. Terriblemente nervioso, admitió, sonriendo con nerviosismo. ¿Y si no le caigo bien? ¿Y si piensa que no soy lo suficientemente bueno para su hermana? Manuela soltó una risa suave, esa melodía que se había convertido en el sonido más hermoso que él conocía. Leo, dijo, usando el apodo que solo ella tenía derecho a pronunciar, él ya te quiere. Leonardo sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía todo lo que realmente importaba. Ha estado esperando conocerte desde que le conté toda la historia, dijo Manuela con una sonrisa cálida mientras caminaban por el pasillo del hospital. Subieron juntos al 5º piso del Hospital Universitario de Monterrey, donde Diego Sánchez se recuperaba en una habitación privada. Leonardo había hecho los arreglos personalmente, aunque oficialmente el cuarto había sido asignado por disponibilidad médica, para no herir el orgullo de Manuela. Cuando entraron, Leonardo se detuvo unos segundos en el umbral. Allí estaba el joven al que conocía solo por fotografías,
pero que ya sentía como parte de su familia. Diego estaba sentado en la cama, con un libro de ingeniería estructural abierto sobre sus piernas. Al verlos entrar, levantó la vista y su sonrisa, idéntica a la de su hermana, llenó la habitación de luz. «Leo», exclamó con entusiasmo. «Por fin te conozco. Manuela no deja de hablar de ti». Leonardo se acercó, conmovido hasta lo más profundo. «El honor es mío, Diego», dijo, extendiendo la mano. Pero el muchacho la ignoró y, en su lugar, lo abrazó con fuerza. «Gracias», murmuró al oído. «Gracias por cuidar a mi hermana, y por darme una oportunidad de seguir viviendo». Manuela tenía los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran de alegría. «Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando a la perfección», dijo emocionada. «En 6 meses, Diego podrá regresar a la escuela. Y después a la universidad», agregó él, con una determinación que hizo sonreír a ambos. «Ya me aceptaron en el Tecnológico de Monterrey. Voy a estudiar ingeniería civil, quiero construir puentes, como siempre soñé». Leonardo sintió una satisfacción tan profunda que ninguna de sus empresas, premios o logros anteriores podía igualar. Esta vez no era un contrato firmado lo que le llenaba el alma, sino haber ayudado a reconstruir una vida, una familia, y la suya propia. «Traje tacos», anunció levantando la bolsa que traía en la mano. «De nuestro restaurante». «¿Nuestro restaurante?», repitió Manuela, arqueando una ceja divertida. Leonardo sonrió con timidez. «Estaba pensando que tal vez podrías convertirte en socia oficial», dijo. «Nadie conoce ese lugar mejor que tú. Si alguien puede hacerlo realmente especial, eres tú». Manuela lo miró sin decir nada, pero la emoción en sus ojos lo dijo todo. Era una propuesta de negocio, sí, pero también una invitación a construir una vida juntos. Pasaron la tarde en la habitación, comiendo tacos, riendo y hablando del futuro. Diego compartió sus planes de estudio, Manuela, sus ideas para el restaurante. Leonardo escuchaba, sonriendo, sabiendo que nunca había sido tan feliz. Cuando se despidieron, Diego los detuvo en la puerta. «Leo», dijo con una seriedad que desentonaba con su rostro juvenil. «Hay algo que quiero preguntarte». «Claro, dime», respondió Leonardo. «¿Te vas a casar con mi hermana?». Manuela se sonrojó de inmediato, pero no apartó la mirada. Leonardo la observó, sonrió y respondió con total sinceridad. «Si ella me acepta, sí». «Pues más te vale tratarla bien», replicó Diego, intentando sonar severo. «Porque aunque esté enfermo, todavía puedo darte una buena paliza». Los tres estallaron en carcajadas, y en ese instante Leonardo supo que había encontrado no solo al amor de su vida, sino también la familia que siempre había anhelado. Esa noche, ya en la terraza del departamento de Leonardo, las luces de Monterrey titilaban como estrellas caídas sobre la ciudad. Manuela se recargó en su pecho, contemplando el horizonte. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó ella. «¿Qué cosa?», respondió él, acariciando suavemente su cabello. «Que fuiste al restaurante disfrazado para descubrir la verdad sobre tus empleados, pero lo que realmente descubriste fue la verdad sobre ti mismo». Leonardo la abrazó con fuerza, comprendiendo la magnitud de esas palabras. Había entrado a Tradiciones de Monterrey como un millonario desconfiado, y había salido convertido en un hombre capaz de amar sin condiciones, de luchar sin esperar recompensas, de ser vulnerable sin perder su fuerza. «Te amo, Manuela Sánchez», susurró contra su cabello. «Y yo te amo, Leo Mendoza», respondió ella, usando el nombre que solo le pertenecía a ellos dos. Y bajo el cielo estrellado de la Sierra Madre Oriental, entre el rumor del viento y las luces de la ciudad que los había unido, un millonario y una mesera cerraron el capítulo de su historia, solo para comenzar el resto de su vida juntos. ¿Te gustó esta historia? Corazón amarillo. Déjame tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te llegó más al corazón.